Hola, oyentes de Radio Sefarat. Volvemos a comunicar con Jerusalén, con Pascal Rua, para saber las novedades de lo que sucede allí. ¿Qué tal? Sí, una vez más, con las últimas noticias en los distintos frentes, empezando con la inminente llegada de Amos Hochstein, el delegado de Estados Unidos en la cuestión libanesa-israelí o libanés-israelí-libanesa. Viene con un poco de retraso, es decir, que tenía prevista la llegada ayer, pero diplomáticamente se comentó que tenía todavía que resolver unos puntos técnicos en la propuesta o la contrapropuesta de Líbano, es decir, de Hezbollah a través de Líbano, a través del portavoz del Parlamento libanés con quien se reunió el propio Amos Hochstein. Detalles técnicos no han sido filtrados, no sabemos muy bien en qué consisten, pero llega a Israel esta tarde-noche, y a ver qué presenta al equipo de Netanyahu, a ver si satisface a las Claro, exigencias del gobierno. porque Netanyahu, y eso lo habíamos comentado ayer, dijo que está dispuesto a firmar lo que sea, pero que Israel tiene que tener, digamos, algo así como un permiso para entrar en territorio libanés cuando se vea amenazado de alguna manera. Sí, porque en el fondo Hezbollah, si se limita a las mismas promesas o a las mismas condiciones que en el 2006, no arriesga nada, porque sabemos que resultó todo esto en papel mojado, no resultó, no llegó a ninguna posibilidad para Israel de defenderse del propio Hezbollah, ni con lo del río Litani que invadieron enseguida, ni con la FINUL que no sirvió para nada. Así que vamos a ver qué propuesta se saca de la manga el Amos Hochstein para atreverse a volver a Israel, Claro. sabiendo cuáles son las exigencias del gobierno de Israel, que además está ganando en el terreno, así que no tiene mucho sentido una nueva resolución o una nueva solución que se base sobre la resolución 1701 del año 2006. Entonces, pero Ya. realmente hay mucha opacidad, no sabemos muy bien los detalles cuáles son. Claro, y también está ahí el tema de que mencionabas de la FINUL y que mencionábamos ayer el ataque ese sobre una base. Ahora ya se sabe que la base era italiana, pero no solamente eso, sino que después hubo otro ataque de Hezbollah sobre una base de FINUL. La segunda ya se sabe sobre qué base fue. Francesa, que se quejó oficialmente sin nombrar a Hamas, simplemente quejándose, denunciando ataques a la base de forma general, que no se puede entender. Qué mal llueve en Líbano, ¿no? O sea, sin decir quién disparó, porque si hubiera sido Israel, ya lo hubiera sacado de primera plana de todas partes, pero como es Hezbollah, pues nadie dice nada. Es que es alucinante, ¿no? Y te digo, entrando en detalles, efectivamente fueron dos bases, una italiana, una francesa, y la italiana recibió no menos que 8 cohetes en su propia base, sin causar heridos aparentemente, ni solo daños materiales, que ya es mucho para la FINUL. Pero lo peor es que el portavoz italiano acusó en un primer instante a Israel y después se retractó. Dijo que no tenía información suficiente, y que había sido obra, por lo menos él sí que nombró a Hezbollah. Pero efectivamente es mucho más fácil denunciar enseguida a Israel que no lo contrario. Ya. Um, Me imagino que también en eso intervendría la primera ministra italiana, Meloni, ¿no? Como para decir, a ver, chicos, que Es que, es que estamos en una situación tan particular en la cual los jefes militares son más de izquierda que los gobernantes, cosa que yo creo que en el mundo no se había dado hasta ahora, ¿eh? perdón, rectifico. La persona que, bueno, el portavoz no es el portavoz militar, es el ministro o la portavocía del Ministerio de Defensa de Italia. Así que venía del propio gobierno. Ya, Viene pero apoyado ahí. entonces, bueno, vale, entonces no fue un militar el que dijo esto,
pero lo dijo alguien del propio gobierno de Meloni. O sea, son militares. Sí, no, pero es que es alucinante, ¿no? Bueno, y ahora de Francia no sabemos si más detalles, si les cayó uno o les cayó ocho como a los italianos. No sabemos, pero parece que no hay víctimas, pero realmente no hay muchos detalles. Simplemente el hecho de que, bueno, pasan los días y resulta que hay muchos ataques contra la base de Finul por parte de Hezbollah. Intencionado o no, no lo sabemos. Hay mucha opacidad de nuevo en esos ataques. No sueltan muchas informaciones. De hecho, los primeros en informar de los ataques de Hezbollah a la FINUR no son los propios miembros de la FINUR, sino Tzahal. Tzahal que informa de esos ataques por parte de Hezbollah. Hay mucha reticencia a nombrar las cosas por su nombre, a denunciar las actuaciones de grupos terroristas. Lo vimos con Hamas, lo vemos ahora con Hezbollah. Y es lo que está pasando cuando la FINUR en el fondo está perpetuando una práctica de hace ya más de 16 años que es pactar con el enemigo. Bueno, el enemigo de Israel, que para ellos aparentemente no son tan enemigos. Y Pero, en eso se queda. Israel realmente tiene a Hezbollah y de alguna forma también tiene a la FINUR en contra suyo. pero el problema también está en que bueno, que para FINUL, que es un organismo de Naciones Unidas, es un problema decir que los que disparan son miembros del propio gobierno del Líbano, porque los diputados de Hezbollah forman parte del gobierno del Líbano, con lo cual Ujú. estarían diciendo de que de alguna manera Líbano está disparando contra Israel, cosa que, vamos, me imagino que a los libaneses no les interesa de nada, porque no están preparados. Y Israel tampoco tiene nada contra los gobiernos políticos de Líbano. Recordemos que hace pocos meses les ofrecieron, perdón, un chollo económico que son las bolsas de gas que hay en una zona que no era muy claro el límite en la zona marítima, pero que Líbano, en la situación económica en la que está, podría ser el mejor salvavidas que tuviera, ¿no? La posibilidad de que terceros exploten el gas natural, pero que ellos reciban las regalías y de esa manera puedan librarse de la situación económica tan terrible que atraviesan, sin tener que pasar por sojuzgarse a Siria y a Irán, que eso es el principal problema que han tenido en los últimos 50 años, ¿no? Porque Siria e Irán Sí, han destrozado su economía y ahora, pues, Líbano está a la bancarrota. Así que, bueno, yo no sé qué esperan los libaneses para salir a la calle a festejar que Israel les esté atacando a esta parte de su población que los ha tenido sojuzgados. Y me imagino que también para muchos libaneses estarán pendientes de que no se la cuelen otra vez a Israel, como pasó en el 2006, y que nuevamente, pues de aquí a unos años, Israel vuelva a atacar el Líbano, etcétera, etcétera. Porque yo supongo que hay mucha población en el Líbano, no solamente cristianos, sino también gente musulmana no afín a Hezbollah, no afín a la protección de Siria e Irán, que estarán añorando aquellos tiempos en los que había partidos representativos de los musulmanes en el Líbano, partidos como Amal, que estuvieron incluso formando parte de coaliciones de gobierno, etcétera, etcétera. Pero cuando vinieron la injerencia extranjera de la potencia iraní a cubrir un vacío que se había producido tras la expulsión de Fatah, que estaba controlando el sur del país, pues ese sur del país, en vez de ser
parte del grupo terrorista Fatah, pasó a ser parte del grupo terrorista Hezbollah, pero con el agravante de que es a través de una potencia extranjera, es decir, por lo menos los de Fatah eran palestinos de ahí cerca. Los iraníes hablan otra lengua, tienen otra versión para muchos del Islam. Es decir, es un imperialismo en toda regla, y ahora yo me imagino que muchos libaneses dirán, igual tenemos la oportunidad de librarnos de este imperialismo extranjero de Irán y de Siria, porque Siria está debilitada, pero todavía sigue con apoyo de Irán. Así que, no sé, chicos, yo si fuera libanés, estaría ya rezando al Dios que sea para que las condiciones que se impongan en este cese de fuego sean mucho más drásticas de las que se tuvieron en el año 2006. Sí, también se oyen muchos ecos de líderes internacionales, empezando por Francia y Estados Unidos, que abogan por reforzar el ejército libanés o el propio gobierno libanés sin la participación de Hezbollah para precisamente consolidar eh, o luchar en contra del Estado fallido como es decir, para reforzar un país que ya no es tan país. Pero esto se llama injerencia extranjera y de hecho Claro. no es casual para muchos miembros de Hezbollah y para todo Hezbollah. Y no es casual que en las intervenciones de los portavoces de Hezbollah ellos defienden la soberanía del Líbano. Nosotros somos los que garantizan la soberanía del Líbano, precisamente porque ven en estos intentos de reforzar el otro lado de Líbano, el Líbano que quiere la paz con su vecino, el Líbano que defiende los valores occidentales, pues para ellos la injerencia de países occidentales es una violación de la soberanía del país para la gente de Hezbollah, que de hecho también ha emprendido una caza de brujas contra líderes cristianos, por ejemplo, que se expresan en contra del grupo terrorista. Así que hay mucha presión en el propio país libanés. Se teme una guerra civil. Bueno, No, se ven comentarios en las redes sociales, pero realmente el gobierno libanés, sin hablar de Hezbollah, el gobierno libanés es muy débil. es muy débil y aparte el fantasma de la guerra civil es que ellos viven en guerra civil desde hace 49 años, desde el año 75. Y esa guerra civil no fue en el sentido estricto de la palabra civil, porque cuando es una guerra civil, quiere decir que hay facciones dentro del propio país que se enfrentan. Pero cuando hay injerencia desde un tercer país, eso no es una guerra civil, es un intento de ocupación. Porque lo que ha pasado en el Líbano eso es una injerencia en toda regla de Siria, que estaba apoyando a grupos que querían derribar el gobierno, entre ellos tenían socios como los palestinos entonces de la OLP, que estaban en la clandestinidad porque habían sido echados, voy a decir a patadas, pero fue mucho peor, de Jordania por el intento de hacerse con el control del país. Los echaron, eso fue el Septiembre Negro, llegaron al sur del Líbano, y ahí se instalaron desde los años 70. Y claro, qué casualidad que en el 75 empezó esta guerra civil, que desgarró al país, lo destrozó totalmente, se han cometido muchos asesinatos y mega asesinatos, es decir, o de primeros ministros o de gente que estaba a punto de asumir el papel de primer ministro, etcétera, etcétera. Como tú dices, es un Estado fallido, pero no por sus propios problemas, Mm. sino porque ha sido intervenido militarmente, terrorísticamente, si existe esa palabra, por otros estados de la zona, el primero, su vecino más cercano, que es Siria, y a través de Siria también por Irán, que fue el que creó, después del vacío en el sur del país, del Líbano, en el año 82, después de perder la guerra
el grupo Fatah o LP, que son los que ahora gobiernan en Cisjordania y que se fueron al exilio en Túnez, pues ante ese vacío, pues fue cuando los iraníes crearon allí una cosa nueva que se llamaba Hezbollah, que al principio eran cuatro gatos, y pero con el dinero de los petrodólares se pueden conseguir muchos más gatos, y eso es lo que han logrado, hacer de ese país un infierno para los habitantes. Sí. Y Jorge, para volver a la cuestión de la FINUL, una noticia que impactó ayer es la retirada oficial de Argentina de la FINUL. Es decir, Argentina era uno de los 48 países que forman parte de la FINUL. Y viendo un poco en detalle las tropas desplegadas, bueno, pues se reducen a tres soldados de Argentina que volverán a su casa. No se ha precisado, el portavoz de la FINUL que anunció la retirada de Argentina no ha dado más detalles de la razón por la cual se retiraban, pero seguramente que Javier Milei ha aprovechado la primera ocasión para decir hasta aquí hemos llegado. Pues nada, a ver si hay algún otro contingente un poquito más numeroso y con más peso político que se retire de este esperpento que ha sido durante estos 16 años FINUL. Desde aquí animamos al gobierno español a tomar la iniciativa en ese sentido. Y nada más comentar que ha habido más confirmaciones de eliminaciones selectivas desde el domingo por parte de Tzahal, de un comandante por aquí, otro comandante por allá, sobre todo en la zona de Tiro, donde aparentemente se habían reunido este fin de semana. Y acaba de terminar otro discurso del representante oficial de Hezbollah después de Nasrallah, recordamos, Naim Qassem, que ha dado ese discurso justo cuando se iba del país el delegado de Estados Unidos, Hochstein, diciendo que, bueno, después de la eliminación de nuestro portavoz, de nuestro responsable de los medios, de la que hablamos hace unos días, nosotros seguiremos atacando Tel Aviv, así como una amenaza así en el aire, y también anunció que ahora la pelota del cese el fuego, de las negociaciones, está en el tejado de Israel, porque nosotros hemos presentado nuestra respuesta a Estados Unidos. Aquí no se trata de Irán, digo de Líbano directamente, es una propuesta de Hezbollah a Estados Unidos que ha formulado el portavoz, digo, el líder de Hezbollah, Naim Qassem. Am, Todo esto en un contexto hoy de reducción significativa de ataques de drones y misiles desde esta mañana. No significa que no haya, pero hay menos. Puede que sea una señal de acercamiento a un cese el fuego, cuando sabemos que en general es lo contrario que se produce, así que no sabemos muy bien cómo interpretar esa reducción. Oye, me ha llegado una noticia que no sé si es cierta o no, de que Hezbollah ha dicho que no sé exactamente dentro de 2 o 3 días que iban a bombardear Tel Aviv, pero han dicho a qué hora y todo. Ah, no lo sé. Bueno, Y esto dijo el líder de Hezbollah, no me ha llegado la noticia, pero bueno, pues no, sí, igual se convierten en señores puntuales y dicen y avisan, cosa que me llamaría mucho la atención. ¿hablas de Hezbollah o de Irán, perdón? Creo que era de Hezbollah la noticia, porque tú has Ajá, visto algo de Irán parecido. ajá. No, efectivamente, pero no, yo no veo detalles, pero puede ser que así sabremos qué hacer bueno, sabrán lo que hacer los que viven en Tel Aviv en ese momento, pero me extraña mucho. No, no, yo creo que en todo caso, como mucho, serán puntuales en ese ataque un día, 2 días, y el tercer día van a dar la gran sorpresa de que no atacan a esa hora, sino a otra hora. Entonces van a decir, los hemos pillado, porque tienen mucha capacidad y originalidad. Así que Ujú. bueno, esto es un poco anécdota, ¿eh? Pero Sí, sí, pero hasta que no haya un cese el fuego, siguen los ataques por parte de Hezbollah y también los ataques de Tzal contra posiciones de un grupo terrorista. De hecho,
Hace unas horas llegó una noticia de un ataque aéreo de Tzahal. Noticias de Siria no han sido confirmadas por Tzahal en el centro del país sirio, es decir, Palmira. Palmira, conocida por sus vestigios, sus ruinas. Pues aquí el objetivo era aparentemente un restaurante con representantes iraníes y sirios. No hay más detalles, pero seguramente otro intento de eliminación selectiva. Vamos a ver si tenemos más detalles de aquí a mañana, de quiénes eran. Del norte bueno, seguimos un poco en el norte, noreste, porque vamos a Irak. Otro dron interceptado ayer. No es una sorpresa, pero lo que sí oímos son rumores insistentes de ataques inminentes por parte de Israel a las milicias iraquíes que se esconden en este país, o sea, milicias proiraníes, y no es más que un rumor, porque Estados Unidos ya ha comunicado oficialmente al gobierno iraquí que tiene que hacer más para que esas milicias no lancen más drones hacia Israel, porque ya van muchísimos, ya van muchos meses de drones todos esos días y seguramente que Israel quiere dar un puño en la mesa, un poco al estilo de lo que hizo con los hutíes en Yemen, es decir, que ya atacar de una vez por todas a las milicias sabiendo dónde están y asestarles un golpe muy duro. Pero bueno, de momento son rumores, ya veremos también si esto se liga, o sea, si tiene relación también con un posible cese el fuego, es decir, un cese el fuego también podría llevar al cese de dichos ataques de drones. También esto es un detalle, son detalles que sería interesante conocer. O sea, ¿qué pasará con Gaza? ¿Qué pasará con los hutíes? ¿Qué pasará con los otros frentes? Esto de momento se queda un poco en la sombra, ¿no? No sabemos muy bien qué tipo de acuerdo al final saldrá. Bueno, del norte y del este vamos ahora al sur, hacia Gaza. No hay muchas más noticias, simplemente que los combates en el norte, la zona de Jabalia, siguen muy duros. Hoy hubo otro fallecimiento de un reservista de Tzahal, muy joven también, y eso nos lleva a hacer un balance, el balance del que se habla mucho en la prensa israelí hoy, que es 800 soldados que han caído desde el 7 de octubre de 2023, incluyendo los que cayeron el mismo 7 de octubre. O sea, 800, la mayoría en Gaza, más de 300 el 7 de octubre, más de 300 desde la ofensiva terrestre, 44 cayeron en Líbano y 11 también en Cisjordania. O sea, esto nos lleva a un total de 800 soldados y soldadas. En Gaza también estuvo ayer Netanyahu, el primer ministro, en el paso, en la ruta de Netzarim, repitiendo lo que ya conocemos, es decir, que ya hemos destruido y seguiremos destruyendo las capacidades militares y gobernativas de Hamas, que jamás no volverá a gobernar la franja, y también que la búsqueda, la liberación de rehenes sigue siendo nuestro objetivo y ha vuelto a formular la propuesta de $5 millones a quien suelte a un rehén en la franja de Gaza, pero vemos que esta iniciativa no tiene ningún éxito, pero bueno, la ha vuelto a reiterar y veremos si por milagro da fruto esta recompensa o propuesta de recompensa. Um, de Gaza vamos a Cisjordania precisamente, porque ayer hablamos de los 3 terroristas que fueron eliminados. Resulta que eran todos miembros de la Yihad Islámica. La Yihad Islámica está muy presente en Cisjordania, también células de Hamas, y no es casualidad que desde hace varios meses hablamos de redadas constantes de Tzahal y otras fuerzas del orden de Israel. De hecho, mientras hablamos, siguen enfrentamientos muy duros en Jenin, bueno, en los alrededores de Jenin. Es el norte de Cisjordania que siempre está en el foco de la atención a nivel de noticias
sobre redadas, operaciones antiterroristas por parte de Israel. Terminaría con Irán. ¿Por qué Irán? Pues porque ha habido muchos movimientos diplomáticos. Por ejemplo, sanciones tomadas hace unos días, en concreto el fin de semana, por la Unión Europea y el Reino Unido contra Irán por su apoyo a Rusia, por su apoyo a la invasión rusa del país, de Ucrania. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, se felicitó de las sanciones tomadas por la Unión Europea. Y precisamente hablando de ese apoyo de Irán a Rusia, la noticia que hay que destacar es que el armamento que encuentra el ejército israelí, sobre todo en el sur del Líbano, cuando pasa de túnel en túnel, de trinchera en trinchera, más del 60% es armamento ruso. Puede ser a través de Siria, a través de Irán, pero viene de Rusia y no son armas modestas, o sea, son de alta tecnología, modernas y de una cantidad inesperada. Es decir, que el ejército no se esperaba tan cantidad de armas rusas en manos de Hezbollah, pero así están las cosas. Y para terminar, también con Irán, una resolución que presentaron Francia, Reino Unido y Alemania la noche pasada, una resolución condenando el programa nuclear iraní. O sea, después de la visita del representante de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, resultó que Irán aparentemente no cooperó. O sea, es una resolución condenando la falta de cooperación de Irán con la autoridad de las Naciones Unidas por el programa nuclear. Una resolución también apoyada por Estados Unidos, por supuesto. Es una resolución de condena, es diplomacia, no sabemos muy bien qué consecuencias tendrá, pero por lo menos ha sido presentada y Irán está todavía escrutado por su actividad nuclear, desgraciadamente. Bueno, pues mañana seguiremos hablando y ya tendremos más que comunicar sobre la visita de Hochstein, ese posible pacto, tregua, alto al fuego, lo que sea, y los comentarios que supuestamente también tendremos para hacer. Muchas gracias, Pascal, y hasta mañana. Venga, hasta mañana.